están sobre la mesa. Desde hace mucho tiempo que venimos con una lupa puesta en cómo tratamos a la tercera edad de nuestro país, ¿no? Sea por parte del Estado, sea por parte de privados. Y nos hemos llevado sorpresas durísimas, durísimas. Y que también nos interpelaba como sociedad, es decir, cómo dejamos que esto pasara, cómo no lo miramos con más atención. Bueno, una vez más el tema está sobre la mesa y con un proceder sin antecedentes por parte del Estado, por parte del MIDES. Antes, permítame comentarles que Enjuta tiene la mejor aspiradora robot Smart, que limpia como ninguna, que tiene un montón de funciones para que sea tu compra del año. La manejas desde tu celular a través de la app de Enjuta. Tiene sensores anticaída y anticolisión, así que no te preocupes. Las aspiradoras robot Smart de Enjuta, tu mejor elección, tu mejor regalo. Enjuta, toda una vida contigo. Vamos a darle entonces la bienvenida a quienes nos acompañan en este bloque. La directora de Cuidados del MIDES, Florencia Kral. ¿Cómo estás, Florencia? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Y la directora de Jurídica del MIDES, Karina Goday. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, me quedé corta hoy en la presentación. Hablé que se habían cerrado dos, no, son cuatro. Cuatro residenciales. Tengo entendido que los nombres no han salido a la luz todavía. Bien. Supongo que es información importante, o sea que el día de mañana nos vamos a enterar y espero que así sea. Pero mientras tanto, nos gustaría saber cómo empieza todo. ¿Es un control de rutina? ¿Cómo detecta el MIDES esta situación que primero amerita el cierre y no solo la clausura, ahora amerita denuncia penal? No sé quién me lo quiere contar. Florencia, capaz. Bueno, yo les cuento el comienzo y después respecto a la denuncia habla la doctora Goday. Exacto. Esto es controles que se vienen haciendo desde el Departamento de Inmayores. Es bueno destacar que Inmayores depende directamente del ministro, no de la Dirección de Cuidados, pero la Dirección de Cuidados tiene un rol importante en esto porque es con presupuesto del sistema de cuidados que se lleva adelante el programa de apoyo al cuidado permanente. Bien. Entonces, Inmayores hace todo el procedimiento junto con el Ministerio de Salud Pública del Contralor de estos establecimientos. Se detectan, desde el año 2020 se detectaron unos más de 400 establecimientos que estaban en situación de que se investigaron y de ellos unos 50 y algo dieron que estaban en estado crítico y se les da un plazo razonable para que esos establecimientos puedan regularizar su situación. Bien. Cumplidos esos plazos, se establecen las prioridades de más crítico, de mayor a menor y se empieza a tratar de intimarlos a que cumplan. Bien. Es importante destacar de que esos 50 y pico, perdón, que fueron intimados, sí, ¿no? U observados con lupa, digamos, sí, que se les planteaban los plazos. ¿Cuántos han logrado recuperarse o regularizarse más o menos? Bueno, vienen. Hay alrededor de 100 y algo que vienen ya con la habilitación del Ministerio de Desarrollo Social, que se hace en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, y ya vienen con la habilitación para poder cumplir con todo aquello que se les pidió. Pero ¿y de esos 50 más críticos? Bueno, no sé exactamente, sin mayores que tiene el número exacto de cuáles son los que lograron. Están en plazo todavía, eso es importante, están en plazo todavía. Lo que es una situación complejísima, ¿no? Porque no todos son o trabajan o llegan a situaciones de apariencia delictiva como estos 4 que vamos a hablar ahora. Sí. Pero sabemos que es una realidad absolutamente delicada, que hay lugares incluso en el interior del país donde no es mala voluntad, no es que haya gente que no se preocupe por las personas mayores, es que a veces no hay recursos y con lo poco o mísero que se tiene, se trata de. O sea, hay que ver todos los ángulos. Pero hemos llegado a 4 que por qué se entiende era necesario cerrarlos. Y por qué además llegar a la denuncia penal. Florencia. Sí, en realidad esto es un procedimiento innovador en la medida que nosotros lo estamos haciendo por primera vez en la historia sin intimación judicial. Esto no viene a raíz de una intimación judicial, sino que vienen de procedimientos administrativos llevados a cabo por el MIDES y por el Ministerio de Salud Pública y se entiende que están en situación crítica precisamente porque con la normativa no están cumpliendo. Bien. Por las condiciones en las que están. Ejemplo es... en primer lugar, falta de cumplimiento del ratio que tiene que haber entre cuidador por cantidad de personas cuidadas. Tiene que haber
En la situación de personas autoválidas se requiere un cuidador cada 10 personas, eso no se estaba cumpliendo, y en caso de situación de personas con dependencia se requiere 1 cada 5, tampoco se estaba cumpliendo. Lo que es más grave aún, ¿no? Bueno, eso no se estaba cumpliendo. Bien. Tampoco se estaba cumpliendo el tema de la medicación, control nutricional, se estaba haciendo, se debe hacer un registro semanal de cuál es el control nutricional de esas personas, no se cumplía, no se llevaba adelante. Respecto a la medicación tampoco. Perdón, ¿centros privados hablamos? Sí, centros privados estamos hablando. Y Karina, si tú me podés ayudar porque estuviste en el expediente, alguna cosa más que tampoco se cumplía. Claro, por supuesto. El tema es el siguiente, complementando un poco lo que planteaba Florencia. Sí. El MSP y MIDES tienen cada uno en su competencia rectoría en tema de personas adultos mayores. Sí. En el marco de esa competencia que tiene cada uno de los ministerios, se trabaja constantemente en conjunto para poder hacer fiscalizaciones y verificar que los centros cumplan con la normativa. Hay un decreto que es una normativa nacional, que regula todos los requisitos que deben cumplir este tipo de centros. Entonces, lo que hace el MIDES en conjunto con el MSP es coordinar fiscalizaciones para ver que este decreto y los requisitos que contienen este decreto se estén cumpliendo efectivamente. Parte de los requisitos es lo que comentaba Florencia. Cuántos cuidadores tiene que haber, cómo se tiene que organizar el tema de la alimentación, cómo tienen que ser las condiciones edilicias, las condiciones de accesibilidad, incluso hasta cuántos baños tiene que haber, qué condiciones que tienen que tener los baños. Está todo absolutamente regulado por la normativa. Esa regulación viene de la mano de la fiscalización. A raíz de la fiscalización pasa lo que dice Florencia. Empezamos a notar y empezamos a detectar a través de los equipos fiscalizadores de ambos ministerios que hay situaciones de irregularidad y que hay situaciones de grave irregularidad. Como estos 4. Exactamente. Entonces, a ver, el ministro estuvo constantemente siempre encima de estos temas y fue una línea clara que marcó desde el vamos y que fue la protección de los derechos de las personas mayores. Constantemente. Nosotros tenemos una convención aprobada por la ley 19430, que es la convención interamericana que protege justamente los derechos de las personas adultos mayores, y siempre hubo una línea del ministerio muy marcada en que había que proteger a estas personas y que si había derechos vulnerados había que actuar en consecuencia. Bien. De hecho, a modo de ejemplo, el año pasado ustedes recordarán una sentencia que intimó al MIDES en conjunto con el MSP a que se intime a los LPEM que hagan ciertas regularizaciones, o sea, que puedan avanzar en los trámites de regularización los que estaban estancados, por así llamarle. Esa sentencia era para Montevideo, o sea, abarcaba el EPEM de Montevideo. Y de hecho, en su momento el ministro lo dijo y así se actuó de que el accionar del ministerio no va a estar solamente en el marco de los que funcionan en Montevideo, sino que es intención y preocupación de que se actúe en todo el país, justamente por lo que comentabas tú. De estos 4, ¿cuántos de Montevideo y cuántos del interior, sin dar lugares? Bueno, estos 4 son de Montevideo. En realidad nosotros, el programa de apoyo al cuidado permanente está dirigido a todo el país y el equipo técnico nuestro está evaluando, estamos en proceso de evaluación de todos los que se presenten al registro, al llamado público, pasando los controles nuestros pueden ser habilitados. Y eso están ingresando ahí el EPEM del interior que se han presentado ya. Bien. Entonces, para seguir en la línea, porque además, ¿a dónde quiero llegar? ¿A qué va a pasar con estos ancianos? Obviamente. Porque, a ver, que la ley le caiga a quien le tenga que caer, pero ¿qué va a pasar con estos ancianos? ¿No? Antes de llegar ahí, entonces, se detectan irregularidades, algunas ya mencionó Florencia, no sé si querés agregar alguna más, pero sobre todo lo que quiero saber es cómo de la visualización de irregularidades se llega a la denuncia penal. Bien. ¿Qué pasa ahí en el medio? Bueno, ahí hay un matiz. A ver. La normativa que establece las condiciones que tienen que cumplir los LPEM, a su vez establece qué se entiende por infracción a esa normativa. O sea, hay ciertas situaciones que si se dan constituyen infracciones, pero eso es en sede administrativa. Claro. Que puede llevar sanciones a los LPEM que van desde una mera observación que se puede hacer hasta la clausura, que fue lo que sucedió en este caso. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Y también invoco al ministro nuevamente porque me parece que es importante. Tenemos un ministerio que la línea es cada vez menos tolerancia a este tipo de situaciones. O sea, la señal es clara, es cada vez vamos a ser menos tolerantes. Sí es real que tenemos un escenario de 50 y pico que están en estados críticos.
la gravedad de cada uno depende del caso y hay que analizar el caso a caso, pero sí hay una indicación en ese sentido y cada vez nos ponemos menos tolerantes y más estrictos con el cumplimiento de la normativa, justamente por la protección de derechos que hay atrás de esta situación. En ese sentido, se tipifican las infracciones administrativas, no hay duda. Van los inspectores que trabajan en conjunto del MSP y del MIDES, detectan apartamientos claros de los residenciales en cuanto a lo que deberían cumplir, se labran actas, se cumple con todo el procedimiento administrativo correspondiente y terminan la clausura. Bien, ¿Tá? hasta ahí, por eso, hasta ahí vamos se bien. entiende. El tema es que cuando hablamos de denuncia penal, hablamos que no es que se llegó a la clausura por falta de recursos, ¿no? O sea, es mucho más que un castigo porque no pudieron cumplir. No, habla de dolo, habla de alguna negligencia dolosa y de realmente una falta de respeto a los derechos de los ancianos. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí en el medio? Y ahí, bueno, ahí voy con esa parte que es la que sí ya nos atiende más a lo jurídica, que es. Exactamente. Sí. Lo que sucede es lo siguiente. Claramente, en todos los casos de los 4 LPEM, estamos trabajando ahora con estos porque son los 4 que se clausuraron, hay una evidente vulneración de los derechos de las personas mayores. ¿Tá? Entonces, a raíz de las fiscalizaciones, llegan a conocimiento del Ministerio ciertos hechos que claramente tienen apariencia delictiva. Si son o no delito... Lo dirá la justicia, pero... Exactamente. Nosotros cumplimos con informar a la justicia, con hacer las denuncias, informando ciertas cosas. Voy a poner el ejemplo, sin dar nombres, porque como dijo Florencia no podemos, de uno de ellos. En el caso de uno de ellos, se denunciaron temas puntuales de abuso y maltrato contra residentes. O sea, de hecho, llegan al Ministerio a través de denuncias y a raíz de eso nosotros fiscalizamos. Se agregaron fotos con determinados que mostraban maltratos hacia residentes de ahí. Esa fue una de las situaciones que nos alarmó muchísimo. Era eso por el tipo de delito que puede llegar a tipificar una vez que esto llega a conocimiento de la justicia. Después también, por ejemplo, llegaron temas de se grababan conversaciones privadas de residentes, se grababan. Había casos en los cuales los residentes eran internados sin su consentimiento informado, o sea, no había consentimiento de los residentes que figure como se establece por escrito. Tampoco había un contrato de arrendamiento de servicios que establezca claramente la situación jurídica en la cual... Sí. Ahí, perdón, eso me hace pensar y me lleva a la otra pata de responsabilidades, que es la familia de esas personas, ¿no? Sí, nosotros, a ver... No hablando de lo penal, pero tratando de entender, porque muchas veces, bueno, son personas o que se quedaron sin vínculo social, afectivo, ¿no? Bueno. Pero si alguien los internó, si no fue la persona, si no firmó un consentimiento, alguien los dejó, alguien los depositó, ¿o no? En ese caso, Victoria, hay situaciones en que tenemos que tener en cuenta que no tienen familia, hay casos de situaciones, sí, claro. Incluso al momento de informar que se iban a hacer los realojos nos pasó una de las situaciones concretas que fue muy delicada y en la que tuvo que actuar la policía y es la que está en proceso de judicialización, de que la persona manifestó que previo al realojo, nosotros lo que hacemos en los equipos MIDES junto con el Ministerio de Salud Pública y hace incluso por la situación de muchas personas muy delicadas, se hace todo el operativo y se manifestó que ya las personas se había contactado a las familias y se fueron a la casa de sus familiares. Cuando INMAYORES contacta a las familias, se verifica que no, que efectivamente a las familias nunca se las había contactado y que por lo tanto se estaba faltando a la verdad. ¿Y dónde estaban los ancianos? Se empezó a indagar y se encontró en la tarde un nuevo lugar donde habían llevado a esas personas en peores condiciones aún que las que estaban en la mañana. Ahí se hizo todo un operativo policial, Ministerio de Salud Pública, ACE y nuestros equipos para poder encontrarlas y estuvimos hasta altas horas de la noche realojando a cada una de esas personas a cargo del MIDES en situaciones, en nuevos LPEM de los que están registrados y habilitados. Eso es todo un operativo que se hace para quedar con las garantías, como dice la doctora Goday, de que nosotros tenemos los lineamientos claros, por convicción propia y del Ministerio, de que la persona no puede ver sus derechos afectados. Cuando ustedes me han sentido muchas veces acá hablar de que nosotros tenemos como premisa humanizar los cuidados, y humanizar los cuidados es poner a las personas en el centro, y en este caso es una prueba más de que para nosotros las personas tienen que estar en el centro, y de ninguna
alguna manera este tipo de desprolijidades pueden afectar. Nosotros vamos a actuar hasta las últimas consecuencias en forma paulatina y por eso es que se hace a través de un proceso paulatino, de que se le da un plazo razonable al establecimiento para que corrija y cumpla con la normativa, pero en caso de que no cumpla, el procedimiento va a ser este. De los 4 clausurados ya, imagino yo, han sido realojados sus pacientes. Sí. ¿Y han sido realojados en lugares que podían absorberlos? Sí, sí. Ese es parte del programa de apoyo al cuidado permanente. El programa de apoyo al cuidado permanente hizo, la primera fase fue colgar en el registro público un llamado a establecimientos que puedan cumplir esas condiciones. Esos establecimientos se presentaron, se ponderaron, hay un tribunal evaluador conformado por el sistema de cuidados y por Inmayores que evalúa esos establecimientos, se hace un contrato con el MIDES y entonces son realojados a esos establecimientos, únicamente a esos establecimientos que están avalados por el programa de apoyo al cuidado permanente, en condiciones precisamente de ir eliminando esta vulnerabilidad de las personas. ¿Me permiten, Pablo, viste lo que escuchaste sobre uno de los casos en el que tuvo que intervenir la policía? Un disparate. ¿Qué delito le cabe a ese ocultamiento de información, trasladarlos bajo cuerda a otro lugar peor, decir que hablaron con la familia? Porque ahí ya no es un tema de, ay, no tenemos recursos para poder atenderlos mejor. No. ¿Qué delito cabe ahí? Yo creo que por lo menos, eventualmente, habría que formalizarlos por privación de libertad. Mínimo. Y ahí empezar a pensarlo, ¿no? Si estamos hablando de que son unos individuos, unas personas que están a cargo de una familia, de un centro y demás, y si se los esconde, porque se los estaban escondiendo, para poder de pronto quizás sacarle la jubilación, algún bien que tengan, algún beneficio económico, porque no los hacen porque son buenos o tienen gran corazón, ¿no? Los hacen porque lo que buscan acá, que ustedes no lo han dicho, lógicamente yo las entiendo, pero yo sí lo voy a decir. Lo que hay acá es se busca un beneficio económico tratando de extirpar a estos pobres ancianos que los tienen escondidos para sacarle lo poco que le quedan. Esa es la realidad. Y es su fuente de ingreso de estos delincuentes. Entonces estos delincuentes lo que hacen es como, lógicamente los van a trasladar y ver y capaz que los tienen que sacar de ahí, los esconden, los llevan y los fondean en otro lugar. Y mientras los siguen esquilmando. Son unos delincuentes, hay privación de libertad, apropiación indebida, por lo menos. No sé si fui claro. Sí. ¿Valeria? Yo en realidad creo que lo hicieron para zafar de toda esta situación también, ¿no? O sea, además de todo esto que sabemos que puede suceder, creo que evitaban el procedimiento que iban a hacer ustedes. O sea, si habían mayor cantidad de los que podían tener en cada habitación, no tenían la cantidad de cuidadores y cuando ellos los van a formalizar, digamos, formalizan la denuncia, vas y encontrás que hay la mitad y no sé qué, o sea, evidentemente me parece que también esto que hicieron de ocultarlos en distintos lugares tiene que ver con evitar el proceso que el MIDES estaba haciendo, ¿no? Si no me equivoco, me parece que puede ir por ahí esta situación. Yo creo que lo que pasa con los adultos mayores lo vemos cada vez que hay una situación extrema, ¿no? Lo vimos cuando la pandemia, la población más vulnerable o de los más vulnerables ante este virus y que quedó en evidencia que no teníamos las condiciones en los lugares en los que estaban los ancianos con habilitación ni con los mínimos de esas condiciones que les tienen que prestar. Pasa cuando hay, hoy lo decíamos, un incendio, como pasó en su momento en un residencial en el Prado y fallecieron, entonces se pone arriba de la mesa y la gente se horroriza de algo que pasa cotidianamente y que no lo tenemos en cuenta. Yo creo que esto demuestra lo fundamental del sistema de cuidados, ¿no? De estas poblaciones vulnerables, los adultos mayores, las personas con discapacidad, que son a las que le pasan estas cosas, ¿no? Que se les vulneran continuamente los derechos, muchas están solas o ya tienen el desinterés de su familia y hay un montón de lugares que se aprovechan de ellos y que los toman como un negocio, que no los cuidan como necesitan. Y bueno, creo que esto que está haciendo el MIDES tiene que transformarse en la regla, ¿no? Y quizá ver qué pasa también, que esa es mi pregunta, qué pasa en ese tiempo que le dan a estos lugares que no cumplen con las condiciones. Yo me pregunto, quizá una pregunta para ustedes, ¿la lupa del MIDES está en cuanto a quien no tiene las condiciones? ¿Vos le das un plazo para que se ponga en regla? Pero ¿qué pasa durante ese plazo que no está en regla?
con las personas que tienen a cargo. Bueno, Valeria, dos cosas que quería destacar. Una es que en lo que expresaste hiciste referencia a personas mayores y personas con discapacidad, y eso es bueno destacar porque en realidad este programa inicialmente no estaba previsto para personas con discapacidad, estaba previsto solo para personas mayores de 65, y cuando nosotros revisamos antes de ponerlo en práctica y de firmar los convenios respectivos y de que esto pasara por BPS y Presidencia, es importante destacar que un proceso de estas características pasó por todos los estamentos del Estado hasta Presidencia, implica un convenio con BPS porque los fondos se ejecutan a través del BPS, y se incluyó a personas vulnerables, aunque fueran mayores de 65, porque nos encontramos en los hechos cuando vamos en estas inspecciones, se dio situaciones de personas menores de 65, que a veces un menor de 65 con discapacidad nos podía trancar el cerrar el establecimiento, que ha pasado. Esta medida tan drástica, es importante destacar, nunca se había llevado adelante, y en este momento que estamos dispuestos a llevarlo adelante para regularizar, se contemplan todas esas cosas. Y si el establecimiento tiene 10 personas mayores de 65 y una menor de 65 con discapacidad, entra al programa de apoyo al cuidado permanente, se busca un lugar a la medida para que no quede ninguna de las personas fuera del programa y se pueda cerrar el establecimiento. Tengo una pregunta trancada, y no sé qué tanto o hasta dónde el Estado ahí puede intervenir, ¿no? Cuando hablamos de centros privados, ¿cuál es el costo para poderte pagar un residencial digno? No te estoy hablando de hotelería 5 estrellas, digno. ¿Qué cuesta un residencial digno? Bueno, un residencial digno, nosotros dentro del programa lo que se establece es una prima por cápita, que es lo mismo que sale el cupo cama de BPS, que son 38.000 pesos por persona. Nosotros tenemos capacidad, tenemos dispuestos 20 millones de pesos por año para disponer para este programa, y eso cubre unos 38.000 pesos por cápita que se le transfieren al BPS, y el BPS se lo transfiere a través de un convenio con ese establecimiento que pasó los contralores y está habilitado, se le transfieren esos 38.000 pesos por esa persona. Si esa persona a su vez tiene una jubilación que puede agregar un plus, bienvenido sea, pero el MIDES paga... Por eso, va más allá entonces. El MIDES paga eso. Sí. Pero ¿cuánto va a cobrar la institución? Pensando en las jubilaciones. O sea, ¿cuál era? La realidad es terrible si uno se pone a pensar. No lo puede controlar el MIDES eso. No, está claro, entiendo. Y tampoco sé si pasa por aumentar la prestación, porque también van a seguir aumentando y poniéndole el precio que quieran a la estadía. Sí. Es, de verdad... Yo Yo entiendo que hay que tener todo un discurso de encontrar todo lo bueno en todas las etapas de la vida, pero hay cosas de envejecer que son aterradoras en este país y no sé cómo funciona El afuera. último relevamiento, en marzo del 2020, daba aproximadamente unas 16.000 personas aproximadamente en estos centros. Con el presupuesto que tú acabas de decir del MIDES, se cubren en realidad unas 104 nada más, que es un presupuesto muy grande, ojo, vamos a entendernos, ¿verdad? Pero yo el esfuerzo lo valoro, pero la pregunta es, que yo siempre me la hago y la estábamos hablando hoy fuera de cámara, porque este tema lo habíamos tocado ya hace un año aproximadamente. De ese relevamiento tenemos que hay unos 1.204 centros de estas características, pero de los cuales solo 19 tienen habilitación, o tenían en aquel momento habilitación completa. Tenían en aquel momento. Hoy en torno, sí. ¿A cuántos han llegado en habilitación completa? Que entiendo que son complejas, que hay centros que funcionan y bien, aunque no tengan la habilitación completa y demás, pero ¿qué ha cambiado desde marzo del 2020 a marzo del 2022? Bueno, lo que ha cambiado es que hay unos 110 más o menos habilitados, estamos arriba de 100 habilitados y estamos trabajando conjuntamente con INMAYORES desde el Ministerio para poder acelerar los plazos de habilitación en todos los controles que se lleva, que eso implica acta, visitas, control en cada establecimiento, equipos técnicos que los revisan y bueno, lo que estamos tratando es de, en realidad a esa fecha el Ministerio se encontró solamente con 19 habilitados y en el correr de un año logró habilitar un poco más de 100 a través de, principalmente de agilizar los plazos. Bien. Pepe.
Sí, Valeria hizo referencia a dos temas que para mí, desde el punto de vista cronológico, me parecen relevantes. Lo ocurrido en el 2016 en ese establecimiento en El Prado, donde murieron 8 personas en un incendio. Recuerdo perfectamente la cobertura periodística de ese lamentable episodio, donde además se quedó claro que no había allí, por ejemplo, lo que tiene que ver con la habilitación de bomberos. Exacto. Y otros temas que tienen que ver con lo municipal, básicamente. Y luego el recuerdo de marzo del 2020, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, no me olvido más de esa conferencia de prensa donde mostró un relevamiento de los establecimientos de larga estadía para personas mayores, o los LPEM, como ustedes los denominan, donde la verdad es que daba un panorama terrible de lo ocurrido. Hacía muy poco tiempo que el gobierno había asumido, 20 días creo, y me gustaría saber qué ha pasado desde ese momento con ese relevamiento que tenía Delgado y que lo hizo público porque había algunos establecimientos de referencia que no recuerdo qué adjetivo utilizó para calificarlos, pero fue algo así como eran inhumanos, si no se me está escapando. Por otro lado, tenemos una larga expectativa, por suerte, de vida, lo cual significa un mayor aumento en los cuidados para las personas adultas. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a regular el tema de los establecimientos para que estos surjan de alguna manera con mayores garantías, teniendo en cuenta el panorama que se va a dar de aquí en más en el futuro? ¿Iremos hacia algún, digamos, término mixto del Estado colaborando con instituciones privadas? ¿Cuál es la idea? Bueno, en realidad recuerdo aquella instancia, recuerdo también que la pandemia puso en evidencia, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero, la situación de los establecimientos donde las personas mayores fueron la primer preocupación ante la pandemia, precisamente por la situación de encierro en la que estaban y la vulnerabilidad. ¿Se acuerdan de Italia, no? Sí. Aquellas imágenes imponentes. Sí. La fiscalización de los establecimientos está a cargo principalmente del Ministerio de Salud Pública, toda la parte sanitaria, y la parte sociosanitaria con la colaboración de INMAYORES. De hecho, la habilitación social se da a través de INMAYORES. Nosotros desde el sistema de cuidado, yo hoy estoy acá precisamente porque no puede asistir INMAYORES y porque el Secretario Nacional de Cuidados y Discapacidad está de gira en Artigas precisamente en todo este tipo de trabajos en territorio, que es lo que nosotros siempre tratamos de hacer. Lo que yo les puedo responder es eso, estamos trabajando con INMAYORES en agilizar los procesos, en tener esta rigurosidad en que se cumplan cabalmente los derechos de las personas mayores y que las personas más vulnerables reciban nuestros cuidados. Pero no soy yo, desde el sistema de cuidados, quien hago esta fiscalización. Bien. Pupo. Gracias. Yo creo que la primera cosa es felicitarlas por el trabajo, porque recuerdo como Pablo que este tema lo hablamos hace 1 año y pico. Y antes también, ¿eh? Y antes también. Hace menos, sí, pero hace pero, bastante que venimos hablando de esto. Sí, pero yo lo que recuerdo es que es un tema que se trajo a partir de la pandemia. Lo que se logró fue que se tomara conciencia de la gravedad del problema y 600% de incremento en la regularización de una cantidad es poco, pero es mucho. Porque en realidad que en ese momento no llegaban a 1.200. Creo que en todo el periodo de la pandemia además aumentaron como 100 hogares más, hay 100 LP más. Entonces, para ejemplificarle al televidente, decirle que hay más o menos un 10% que están en condiciones absolutamente regulares, hay unas 800 que están ahí en el aire, pero donde vale decirlo, yo por lo menos he tenido la posibilidad de visitar, sobre todo en el interior del país. Está bien, muchas casas que no están en condiciones totalmente regulares, pero que me consta que las personas responsables le ponen un enorme cariño, le ponen mucho trabajo y mucho corazón a la cosa, y hay unas 200 que están en condiciones infrahumanas o casi infrahumanas, que me parece que es la que hay que... la gran tarea de ustedes capaz que es empezar a ir por ahí para que eso no exista más, porque no lo merecen los viejitos nuestros, ¿no? Entonces, me preocupa algunas situaciones que se dan con el tema de las exigencias, y por eso que aquí va mi planteo hacia ustedes. Primero felicitarlas y después tirarle la sugerencia de que se establezca una suerte de categorización
que no solamente se plantee un decreto tan exigente que haga que solamente el 10 o el 15% lo pueda cumplir, sino que pueda haber una segunda categoría que sea viable para que las personas se sientan que están adentro del sistema. Y la otra cosa, algunos problemas que yo he visto o detectado. El decreto pide que haya una dirección técnica. Para estar en la cabeza de la dirección técnica tiene que haber un especialista geriatra. Del sur del Río Negro, del norte del Río Negro hacia arriba, solamente hay 4 geriatras autorizados o 5 geriatras autorizados. Yo quiero saber cómo hacen esas personas para ser directores técnicos de las casas de salud. Entonces me parece que hay mucha cosa para corregir, para ver y para analizar este tipo de problemas, porque no vas a poder lograr que en 6 o 7 departamentos lo puedan atender 4 personas. Bien. Responden las invitadas y vamos cerrando porque se nos fue el tiempo. A ver. Sí, en eso, Pupo, nosotros estamos teniendo recientemente, la semana pasada tuvimos una reunión con el secretario nacional junto con organizaciones que nuclean a los centros residenciales y nos plantean esa ida y vuelta, ¿no? Ellos nos sugieren cosas de imposibilidad de cumplimiento frente a las rigideces que se establecen desde el Estado. Hablan de aplicar el sentido común en situaciones reales como esta, de decir, bueno, hay 4 geriatras. Del sur del Río Negro para abajo pasa lo mismo, no tenemos esos números, pasa lo mismo. Algunas de las irregularidades fue incumplimiento de tener un director técnico. Habrá que ver si el director técnico será necesariamente un geriatra o podrá ser otro médico. Eso se tendrá que establecer con el Ministerio de Salud Pública. Pero hay varias cosas que nos plantean de situaciones de la vida real que se hacen imposible cumplir y que por más que el establecimiento muy bien llevado, muy bien cuidado, en buen estado y en buen estado de las personas, a veces por faltar un detalle no se les puede dar la habilitación. Y eso es lo que estamos trabajando en conjunto. Les explicamos, no podemos ser juez y parte al mismo tiempo, pero vamos a atender las situaciones para poder contemplar que las cosas se hagan realmente cumplibles. Exacto. Quiero hacer 2 precisiones bien cortitas para cerrar. Con respecto a qué pasó desde que arrancó el periodo de gobierno hasta ahora, a cómo venía la situación, creo que los resultados se ven. Digo, estos 4 clausuras que se hicieron con los realojos inmediatos, donde enseguida se salvaguardó los derechos de las personas, es una muestra de todo el trabajo que se viene haciendo. No solamente eso, sino también las intimaciones que se hicieron masivas entre el MSP y el MIDES a los LPM de Montevideo para que regularicen su situación. De hecho, hay muchos que hoy en día no tienen habilitación, es verdad, pero tienen iniciado el camino hacia... corre el plazo, digamos. Exacto. O sea, los ministerios trabajamos en conjunto, los intimamos y ellos iniciaron el camino y están siendo monitoreados constantemente por los equipos fiscalizadores de ambos ministerios. Ese es un tema no menor porque demuestra que como Estado estamos preocupados y ocupados en ese tema. Eso por un lado. Y por otro lado, como para cerrar un poco también, me parece que en el marco del cuidado, de la protección de los derechos de las personas mayores, quizás lo que nos pasó, esto de este establecimiento que se llevó a la gente para un lugar, que bueno, toda esa situación es un extremo, quizás, pero lo importante es que nosotros como MIDES, y creo que este es un poco el sentimiento de equipo que tenemos, no estamos nada más preocupados por esas situaciones extremas que se pueden dar. No, está claro. Nos preocupa y nos ocupa todo tipo de vulneración que puede haber. La clausura de los otros, por ejemplo. Exacto, también. Como que no tengan el número de cuidadores que tienen que tener, que no estén los baños que tienen que tener, que las personas no tengan la higiene que tienen que tener, que no tengan prevista su alimentación semanal como la tienen que tener. O sea, comparado con lo que contamos de la situación extrema que vivimos, quizás no parece tanto, pero a nosotros nos ocupa y estamos trabajando constantemente para proteger y para salvar todo ese tipo de situaciones. Y se les agradece por eso. Y también supongo que la gratitud la deben sentir quienes sí tienen familiares y están viviendo en estos LPM y ya no saben dónde quejarse porque hablarán con la dueña, con la encargada, y nadie les da corte. Y bueno, es la presencia del Estado lo único que va quedando por allí, ¿no? Como para salvaguardar esos derechos. Karina, Florencia, muchísimas gracias a las dos gracias a ustedes. por habernos acompañado. Muchas gracias. Hacemos la última pausa y volvemos con reflexiones del panel.